Bueno, me voy precisamente con la persona que se va a colar, seguro, en más de uno, con Mónica. Mónica estuvo ayer, terminábamos el programa despidiéndonos de ella desde el claustro de la catedral, porque allí se presentaba un libro dentro de este ciclo que los compañeros del diario de Almería llevan a cabo y que se llama El Diario de los Libros. Bueno, pues el escritor no llegaba, tuvimos que despedir el programa. ¿Qué hizo Mónica? No os preocupéis, lo grabó todo para mostrarlo hoy. Adelante, Mónica. Pues sí, Alfredo, lo prometido es deuda. Seguimos en el claustro de la catedral y ya tenemos con nosotros a Jesús Sánchez. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Bueno, ¿cuánto público se ha acercado hasta aquí a la presentación de tu último proyecto, Una luz en la noche de Roma? Pues es verdad, encantado de estar en Almería. Es un deseo que tenía hace mucho tiempo, el venir a esta tierra y acercarme para presentarle a los almerienses mi última novela, que es Una luz en la noche de Roma. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Una historia real. Es una historia real, es una historia que nace de una comunicación que recibí cuando estábamos en plena pandemia, que me contaban algo que era muy desconocido. Y es que durante la ocupación nazi en Roma, estamos hablando de 1943, los médicos del hospital de la isla Tiberina habían inventado una pandemia para salvar de los nazis a los niños del barrio judío, que estaban amenazados por lo que se llamó la razzia, es decir, que los nazis intentaban deportarlos a Auschwitz y ya sabíamos la desgracia que les esperaba en el campo de concentración. Pues para ello inventaron esta pandemia, el síndrome de K, que mantuvieron durante años y evitaron con eso que la Gestapo entrara a inspeccionar el hospital y los deportara al campo de concentración. ¿Cómo te llega esta historia a tus manos? Bueno, es una historia que a mí me ha aportado muchísimo. Lo primero es que como que estoy acostumbrado siempre a trabajar con documentos reales que tratan de historias que han sucedido hace 1000 años, 1500 años, y de repente tener contacto con los protagonistas reales de algo que sucedió hace 80 años, pero increíblemente todavía hay gente que vive, ¿no? Hablé con Sami Modiano, que fue uno de los supervivientes de Auschwitz, y que me contó, después de leer la novela, que todo aquello él lo había vivido, lo sentía por lo tanto como algo real, y lo había revivido otra vez al poder leer esas páginas. ¿Qué ha sido más satisfactorio, el poder tener las conversaciones pues con estas personas que vivieron aquel momento, o ver ya tu novela terminada con esas historias dentro? El primer momento, que son esas conversaciones, ¿no?, con los protagonistas, pues es sobrecogedor, porque pensamos cómo es posible que todo eso haya sucedido de verdad, pero es que ha sucedido, y algunas de esas personas ni siquiera lo querían contar, porque lo sentían todavía tan lejos, ni siquiera a veces se sentían protagonistas, ¿no?, porque habían pasado tantos años. Los hijos de muchos de los que lo habían vivido no querían contármelo porque pensaban que ellos no eran los protagonistas de la historia, que si no lo contaron entonces sus padres, porque tenían que contarlos ellos. Pero después, cuando ya se rompe la barrera y entonces ellos deciden contarlo, pues de repente te encuentras frente a la historia y lo peor de todo esto es que sientes que todo eso pudiera repetirse, ¿no? Entonces empiezas a temblar, empiezas a sentir miedo, ¿no? O sea, ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo es posible? Y después, ¿se podría repetir otra vez? ¿Qué te gustaría que la gente entendiese con tu libro? Quiero que la gente aprenda, ¿no? Y el mismo título de la novela, Una luz en la noche de Roma, llama a eso. Es una luz que brilla en medio de un momento muy oscuro. Esa luz son los jóvenes protagonistas de la novela, Gina y Beto, dos jóvenes de apenas 20 años que tuvieron que afrontar situaciones dificilísimas, que tuvieron que atravesar un momento muy oscuro, pero fueron luz porque vencieron el miedo, fueron intrépidos y también fueron muy generosos, entregando una parte de sus vidas. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, un placer. Alfredo, pues dejamos a Jesús que presente ya su novela a todo el público que ha asistido hasta aquí, hasta el claustro de la catedral, en este evento, una nueva edición organizada por el Diario de Almería, pues en ese evento al que nos gusta a nosotros mucho venir, ya lo sabes, que es el Diario de los Libros. Sí, señor. Gracias, Mónica, muchísimas gracias por traernos
el ambiente y sobre todo al protagonista de este evento.